El mensaje había sido enviado en desesperación. Era un grito final de auxilio, lanzado a la oscuridad infinita por una civilización al borde de la extinción. Los Arathi, una raza pacífica y antes próspera de seres cristalinos, habían prosperado durante siglos. Su planeta, Oberith Prime, era un mundo jardín, exuberante, sereno y lleno de biodiversidad. Pero esa paz se rompió cuando llegaron los Zorbax. Los Zorbax no vinieron a negociar. Vinieron a conquistar. En menos de un ciclo estándar, ciudades enteras fueron reducidas a escombros. Sus avanzados cañones orbitales fracturaron la corteza de la luna de Alerith, dejando que los escombros llovieran como un castigo divino. Miles de millones desaparecieron. Los Arathi no tenían nada ya. Ni naves, ni armas, ni esperanza. Y entonces alguien, nadie recuerda quién ya, activó la antigua baliza, un dispositivo tan viejo y peligroso que había quedado encerrado en mitos, enterrado bajo las ruinas del templo en la capital. Sus creadores habían desaparecido hace mucho, y su propósito se había olvidado en gran medida. Pero todavía funcionaba. Cuando se activó, envió una señal en frecuencias más antiguas que la mayoría de los imperios modernos. Un mensaje simple, llevado en todas las lenguas conocidas. Este mundo está perdido. Si queda algo de misericordia en las estrellas, ayúdennos. No esperaban respuesta. No de la coalición imperial, que ya los había condenado a morir. No de los sindicatos comerciales, que se preocupaban más por sus ganancias que por vidas. Y definitivamente no de la Tierra. La Tierra, la humanidad, los de Outworlders. Nadie sabía realmente qué eran los humanos ya. Historias, en su mayoría. Rumores de una especie nacida de un mundo infernal donde casi todo quería matarlos. Aire tóxico, polos congelados, montañas de lava y desiertos interminables. La evolución los hizo fieros. La tecnología los volvió letales. La última vez que aparecieron en asuntos galácticos, convirtieron una disputa fronteriza menor en la caída de un gran señor de la guerra. Pero eso fue hace siglos. Luego desaparecieron, cerraron sus fronteras, se retiraron de los sistemas centrales, cortaron todo vínculo diplomático. Las demás especies dejaron de hacer preguntas. Mejor no despertar a la bestia dormida, decían. Y sin embargo, fueron los de Outworlders quienes respondieron. 7 días después del SOS, algo atravesó el vacío cerca de Oval Prime. Al principio, los Zorbax creyeron que era otro asteroide. Luego llegaron los escaneos. Una nave, colosal, negra, silenciosa, luego otra, y otra más, hasta que las estrellas mismas parecían desaparecer bajo un enjambre de titanes de acero, armados con armas que ninguna civilización conocida osaba usar ya. Aceleradores cinéticos lo suficientemente grandes como para partir continentes. Enjambres guiados por IA que devoraban circuitos. Lanzas de energía que atravesaban escudos como papel. Los de Outworlders habían llegado, pero no respondieron al llamado con diplomacia. No ofrecieron evacuaciones. Ni siquiera preguntaron quién tenía la razón o la culpa. Vinieron a hacer la guerra. El primer golpe fue contra la estación de mando Zorback, orbitando en el anillo exterior de Alerith. Sin advertencia. Un momento estaba allí, al siguiente un destello cegador convirtió el cielo en un segundo sol. La onda expansiva convirtió asteroides cercanos en polvo brillante. Los humanos no dijeron nada. Simplemente siguieron llegando. Al segundo día, las fuerzas terrestres Zorback intentaron retirarse. Sus naves de guerra huyeron a los corredores de salto espacial solo para encontrar naves humanas esperándolos. Los de Outworlders habían mapeado sus rutas antes del ataque. No era guerra. Era aniquilación. Desde las cavernas del destrozado Ovalith, los Arathi restantes observaron el cielo arder. Sus hijos apretaban sus cuerpos suaves con más fuerza, cantando las viejas canciones de supervivencia. Nadie sabía si esto era rescate o venganza, pero fue rápido, brutal, y estaba lejos de terminar. La pregunta que quedó en el aire, susurrada entre los sobrevivientes como cuentos de fantasmas en la oscuridad, no era ¿por qué nos ayudaron?, sino ¿qué los despertó? El humo ni siquiera se había disipado cuando el suelo empezó a temblar.
Los Zarati se acurrucaron en sus refugios bajo las ruinas de su antaño gloriosa capital, inseguros si las vibraciones eran más bombardeos Zorbak o algo peor. Los más jóvenes lloraban en un lamento de baja frecuencia, un sonido que resonaba a través de las paredes impregnadas de cristal. Los ancianos permanecían inmóviles, como si moverse pudiera atraer más destrucción. Entonces llegó el sonido, un zumbido profundo y pulsante. No era natural, sino mecánico, controlado. Uno de los drones de vigilancia, una antigua esfera apenas funcional, flotó hacia la superficie desde el túnel de acceso al refugio. Sus luces sensoras parpadeaban erráticamente, esforzándose por adaptarse a la atmósfera cargada de humo. Ascendió por grietas en el techo, captando destellos de lo que había arriba. Se detuvo y luego gritó, no con voz, sino mediante una ráfaga de datos tan intensa y súbita que provocó un cortocircuito en 2 nodos de retransmisión. Los ingenieros Zarati sobrevivientes se apresuraron a interpretar la información, y lo que vieron hizo que sus pieles cristalinas perdieran brillo por el shock. Humanos en el suelo. Habían aterrizado, altos, envueltos en armaduras de obsidiana que no reflejaban luz, sin insignias ni nombres, solo el resplandor carmesí opaco de sus visores y las naves negras, semejantes a buitres, ancladas al suelo con garras que fracturaban la roca. Se movían con un silencio calculado. Sin gritos, sin órdenes, solo gestos. Las unidades recorrían calles bombardeadas, no para matar, sino para confirmar algo. Drones los acompañaban, escaneando cada estructura caída, cada arco derretido de la historia Zarati, como si catalogaran la destrucción. Pero los Zorbaks no habían desaparecido del todo. Desde una aguja medio derruida al otro lado del valle, una torreta de plasma montada rugió a la vida, iluminando el cielo anaranjado con destellos de verde mortal. Apuntó directamente al escuadrón humano al frente. Los sobrevivientes Zarati se estremecieron. Los humanos no. En cambio, un pequeño objeto cilíndrico salió disparado del brazo de uno de los soldados, describiendo un arco perezoso por el aire. No hizo ruido, ni destello, solo un suave clic al caer cerca de la torreta. Luego, silencio por 2 segundos. Después la torreta, los soldados Zorbak que la operaban y gran parte de la torre en la que se escondían desaparecieron en un destello de colapso implosivo, succionados hacia adentro por una explosión gravitacional, aplastados como hojalata antes de que siquiera se registrara el eco de la explosión. Aún así, los humanos no hablaron. Solo siguieron avanzando. En lo profundo bajo la superficie, el anciano tal de los Zarati estaba ante el consejo restante de 9 miembros. Solo 4 seguían vivos. No actúan como libertadores, dijo despacio. Matan con precisión, con odio. Esto no es un rescate. Es un ajuste de cuentas. Uno de los ancianos, más joven y idealista, tembló. Pero respondieron a nuestro llamado. No es eso lo que importa. No, respondió Talich con frialdad. Lo que importa es por qué. Ellos respondieron. Y esa pregunta todavía arde como ácido en mis pensamientos. En otro lugar, en el puente de la nave humana líder, llamada Oblivion's Mercy según las etiquetas de datos traducidas, la comandante Vera Kal observaba desde la órbita las consecuencias del ataque. Se inclinó, quitándose la ceniza del uniforme, y susurró a su segundo al mando. Ese es el último bastión Zorbak en el planeta. Preparen la purga orbital. Su exoesqueleto, un hombre de ojos muertos y voz como grava rota, respondió, iniciamos contacto con los sobrevivientes Zarati ahora. Vera negó con la cabeza. Todavía no. Primero necesitamos confirmación. ¿Confirmación de qué, señora? No lo miró al responder. De quien los traicionó. Ahí estaba la verdad oculta. Esto no era solo un rescate. Era una operación coordinada, planeada, y fuera lo que fuera que buscaban los humanos, era más que venganza. Tenía capas. Alguien los había traicionado. Alguien había cometido el error de pensar que la Tierra realmente había quedado en silencio. La galaxia había olvidado lo que la humanidad podía hacer cuando la provocaban. Ahora se lo recordaban, no con palabras, sino con fuego. Los Zarati no conocían el miedo como los organismos orgánicos. No el pánico que revuelve el estómago, sudoroso,
de los mamíferos o reptiles, pero sí entendían el temor profundo. Y ese temor ahora era denso, saturando el refugio subterráneo como una niebla tóxica. Encima de ellos, el cielo ya no ardía con bombardeos Zorbak. Ahora temblaba bajo algo más metódico, controlado. Una niña Zarati, con el caparazón cristalino agrietado por una explosión anterior, susurró la pregunta que les había atormentado a todos. ¿Están los humanos enojados con nosotros? Nadie respondió. El anciano tal había permanecido en silencio durante horas, sentado cerca del caparazón de la antigua baliza, ahora apagada e inerte. El dispositivo había cumplido su propósito, pero él temía que hubiera convocado algo más que salvación. El silencio de los de Outworlders era más fuerte que la violencia de los Zorbak. No transmitían frecuencias abiertas. No ofrecían evacuación médica, suministros ni siquiera consuelo. Llegaron como fantasmas nacidos de la ira de una máquina divina y no dejaron nada atrás. En la superficie, los equipos humanos ya habían establecido bloqueos perimetrales alrededor de las zonas conocidas de excavación Zorbak. No solo zonas militares, sino sitios de excavación. Eso aumentó aún más las alarmas. ¿Por qué a los humanos les importaban las excavaciones antiguas Zorbak? Porque no eran de origen Zorbak. Las ruinas precedían incluso al imperio Zorbak. Enterradas bajo la corteza de Alerit, había estructuras que los Zarati siempre habían dejado intactas. Los locales las llamaban venas de la primera llama, restos de una era presapiente. Los arrogantes Zorbaks habían intentado minarlas, y parecía que los humanos sabían eso. De vuelta a bordo del Oblivion's Mercy, la comandante Vera Kal estaba frente a un holograma que mostraba capas decodificadas de la subestructura de Alerit. Líneas artificiales ocultas bajo roca fundida brillaban débilmente como arterias. Consíganme escaneos de penetración desde la órbita hasta el núcleo. Enfóquense en estas líneas antiguas. La voz de la IA era suave, casi amable, un contraste inquietante con la destrucción que coordinaba. Confirmado. La red subterránea coincide con la configuración clase precursor negra. La ceja de Vera se frunció. Ella conocía ese código. Todos en el mando terrestre lo conocían. Los sitios precursor negra no eran solo antiguos, eran restringidos. Prohibido tocarlos, prohibido molestarlos. Porque la última vez que alguien lo hizo, la Tierra perdió toda una colonia. Eso era lo que realmente estaba pasando. No era venganza, ni rescate, ni siquiera guerra. Era contención. Muy abajo, Talrix finalmente reunió el valor para emitir una transmisión directa. En contra del consejo de sus sobrevivientes, accedió a las antiguas piedras de retransmisión Zarati, aún funcionales bajo capas de polvo e historia. Habló en estándar galáctico, alto, claro, desesperado. A los humanos que ahora caminan en nuestros cielos y queman nuestra tierra, habla el anciano Talerit Zarati. No como líder, sino como sobreviviente. Llamamos por ayuda y ustedes respondieron. Pero no entendemos su propósito. Solo preguntamos esto, somos sus enemigos. No hubo respuesta durante una hora completa. Luego los humanos respondieron. No con un mensaje, sino con una transmisión, una ráfaga de registros Zorbak descifrados, miles de horas de grabaciones, vigilancia, comunicaciones, informes de campo, todo enviado en un solo destello a la antigua terminal de Talrix. Sus ojos se abrieron mientras las revisaba. Los Zorbaks no vinieron a Ovaler para conquistar. Eso solo era la fachada. Habían encontrado algo. Algo enterrado. Algo que hablaba en códigos más antiguos que las estrellas. Y lo peor, alguien les dio las coordenadas. Del origen de los datos descifrados era claro. Inteligencia central de la coalición. La misma coalición Emperion que se negó a intervenir cuando los Zarati suplicaron ayuda. La misma coalición que advirtió a la galaxia que nunca perturbara los sitios precursor negra. Habían roto sus propias leyes. Habían enviado a los Zorbaks a excavar donde ellos mismos no se atrevieron. Y cuando todo se salió de control, dejaron que los Zarati ardieran porque era más fácil ocultarlo. La voz de Talrix se quebró en estática. Oh, dioses. Por eso vinieron los humanos. No para salvar a nadie, ni destruir a los Zorbaks,
sino para enterrar el secreto y a cualquiera que lo descubriera. Los de Outworlders no luchaban solo una guerra. Borraban evidencia. La primera vez que el anciano tal realmente temió por su pueblo no fue cuando llegaron los Zorbax. Fue ahora. Estaba de pie en el tenue resplandor de la cámara de la baliza, la transmisión humana aún reproduciéndose en las paredes fracturadas de su piedra de datos. La verdad era inconfundible. Sellada en datos con código temporal, en mensajes interceptados de la coalición y en la brutal claridad de una traición galáctica. Los Zorbax habían sido enviados. Enviados. La coalición Imperion había orquestado todo el ataque, y la Tierra lo sabía. Retrocedió tambaleándose, aferrándose a un pilar de soporte mientras sus piernas temblaban bajo él. La revelación resonaba en su mente como un grito bajo el agua. Los Zarati no eran víctimas de la guerra. Eran el sitio de limpieza de una conspiración galáctica. Arriba, los humanos barrían la última resistencia Zorbac de las ruinas craterizadas de la capital. Drones volaban en patrones precisos, escaneando no sobrevivientes, sino fragmentos de datos. Soldados con armaduras negras se movían por bibliotecas, archivos y bóvedas subterráneas. No rescataban, no ayudaban, borraban. De vuelta a bordo del Oblivion's Mercy, la comandante Cal observaba la operación en silencio. Había pasado 2 décadas en la División de Operaciones Encubiertas de la Tierra. Había visto lo que pasaba cuando alguien descubría un sitio precursor negra, la locura que seguía, los campos de distorsión, los susurros en las corrientes de datos profundas. Había enterrado una colonia de 140.000 personas con sus propias manos una vez. Oberith era peor. Esto no era solo un sitio de excavación. Los Zorbax habían activado algo. Los datos sísmicos mostraban pulsos crecientes como un latido que venía de debajo de la corteza. Débil, rítmico y artificial. Señora, dijo el oficial de comunicaciones, con la voz tensa, los equipos de drones reportan una estructura de portal a 300 metros bajo el sector 5. Masiva, inerte, pero está despertando. Kail miró la pantalla con la mandíbula apretada. Preparen el núcleo de fusión. Protocolo completo de esterilización planetaria. El oficial dudó. Eso aniquilará a los Zarati. Kail no parpadeó. Ya están muertos. Solo no lo saben aún. Muy profundo, los sobrevivientes en las cavernas comenzaban a entender el silencio. Sin suministros, sin médicos, sin contacto. Los humanos trataban Ovalar como una zona contaminada. Algunos Zarati aún esperaban que fuera un descuido. Tal vez los humanos no sabían que estaban allí. Tal vez, una vez que los Zorbax se fueran, los de Outworlders ofrecerían ayuda. Pero ellos sabían mejor. Miró al consejo. Solo quedaban 2 ancianos, sus formas cristalinas opacadas por el dolor, y habló con certeza hueca. Van a destruir el planeta. El anciano más joven jadeó. ¿Pero por qué? Los Zorbax están derrotados. No Tal levantó la piedra de datos, dejando que proyectara la puerta parpadeante bajo la superficie. No se trata de los Zorbax. Es lo que descubrieron. El sitio precursor. Está activo. ¿Y crees que los humanos quieren destruirlo? La voz de Talrix fue tranquila. Quieren enterrarlo para siempre, como han hecho antes. Se han convertido en los conserjes del universo, quemando todo lo que amenaza su preciado orden. Hizo una pausa y añadió con amargura venenosa. Respondieron a nuestros os, no para salvarnos, sino para mantener el secreto oculto. En la superficie, el sector 5 había sido evacuado. Tropas humanas despejaron un radio de 5 kilómetros alrededor del sitio de la brecha. Colocaron enormes caminantes mecánicos con núcleos de fusión del tamaño de edificios alrededor del perímetro. Esto no era guerra. Era un ritual. Un encantamiento de aniquilación. La puerta palpitaba bajo la tierra. Cada pulso más fuerte que el anterior. Los escáneres no podían leer más allá de ella. Los sensores ópticos fallaban. Incluso Veracal, por toda su dureza, sintió algo acechando en el borde de sus pensamientos, como una presencia vigilante. No sabía qué hacía la puerta precursora. Nadie lo sabía. Pero la orden desde el mando terrestre era clara.
Ninguna puerta debía permanecer activa. Talrik sabía que no había salida. Sin naves, sin ayuda externa. La baliza solo había traído condena. Pero mientras contemplaba los antiguos sistemas, sintió algo profundo dentro del planeta. Un llamado. Tal vez la puerta no era solo un arma. Tal vez era una puerta hacia la salvación o la condena. No tenía idea de cuál. Pero si los humanos estaban dispuestos a arrasar un mundo entero para mantenerla cerrada, él debía abrirla. Los túneles bajo Ovalar temblaban, no por explosiones, sino por algo mucho más antiguo, algo que despertaba. El anciano Tal se movía por las antiguas catacumbas como un hombre poseído. El polvo caía de los techos mientras los temblores se intensificaban, en ráfagas cortas y bruscas, casi como un latido. Y con cada pulso venía un zumbido leve, bajo, que vibraba a través del cristal de sus huesos. Los otros sobrevivientes lo seguían, no porque comprendieran, sino porque no les quedaba nada. La superficie era una zona de muerte. Los humanos no venían a salvarlos, y el único camino restante los llevaba más profundo, hacia la puerta. La estructura, visible ahora a través de capas rotas de tierra y piedra, no estaba construida con geometría reconocible. Dolía mirarla. Los ángulos estaban mal, cambiando sutilmente cuando no los mirabas. Su superficie brillaba, no con luz, sino con un recuerdo de luz, como si reflejara algo que aún no había sucedido. No hablaba, pero todas las mentes en aquella cámara la sentían. Curiosidad, hambre, conciencia. Se acercaron con cautela. Sus pasos disminuyeron al estar a metros del enorme arco. Símbolos parpadeaban en su borde, símbolos que él no sabía que conocía. Resonaban profundamente en su cráneo, como una nana olvidada. Una frase surgió en su mente, sin ser llamada y aterradoramente clara. No despiertes lo que no puede olvidar. Pero ya era demasiado tarde. En la superficie, la comandante Vera Cail estaba sobre la plataforma principal de comando de detonación. Los 3 núcleos de fusión estaban en posición. Cada uno era capaz de vaporizar un continente entero. Todas las unidades fuera del sector 5, informó su exoesqueleto. El sitio de la puerta está listo para la esterilización. Cail miraba la tierra que temblaba. Los sensores emitían estática. Las transmisiones de los drones caían una a una. Algo dentro de la puerta interfería ahora, no pasivamente, sino resistiéndose. Ella se conectó a la red de mando, enlazándose con el comando tierra a través del relevo de haz estrecho. Estamos listos, dijo. Confirmación final. La voz al otro lado era fría, autoritaria. Confirmado. No permitan que la señal cruce la contención. Quemen la puerta. Quemen el planeta. No dejen rastro. Cail cerró el canal. Esto era lo que los de Outworlders hacían mejor. No diplomacia. No mantenimiento de la paz. Borrado. Se quedó ante la puerta mientras palpitaba con algo cercano a la vida. No sabía cómo abrirla, pero tampoco necesitaba hacerlo. Ya estaba reaccionando. La antigua red cristalina incrustada en su pecho, un remanente de la evolución temprana de los Arati, comenzó a brillar débilmente. El mismo brillo que los había unido a Ovalit cuando creían que su especie había sido elegida por algo más allá de la comprensión. Una voz, no escuchada sino sentida, susurró a través de su conciencia. No estás listo, pero estás desesperado. Se arrodilló, abrumado. Los demás se alejaron, sus rostros torcidos en un horror silencioso mientras la superficie de la puerta comenzaba a plegarse hacia adentro, como si el espacio mismo se diera vuelta, no abriéndose, sino pelándose. Y a través de esa costura imposible, vieron algo. Formas, movimientos, cosas que se retorcían no en el espacio sino en el concepto. Ideas tomadas forma monstruosa. Uno de los sobrevivientes gritó y cayó, agarrándose la cabeza. Otro comenzó a reír fuerte, salvajemente, y de manera errada. Él apretó los dientes. No vine por poder. Susurró con labios ensangrentados. Vine porque nos traicionaron. Porque los humanos nos matarán de todos modos. Porque ya no hay lugar para nosotros. La puerta escuchó. Las formas tras el velo se detuvieron. Luego, una de ellas cruzó.
No se movía como algo que debería existir. Se desplegó en el espacio. Su cuerpo era una contradicción. Su forma cambiaba con cada parpadeo. Pero no atacó. Simplemente observó. Y luego habló. No con palabras, ni sonido, sino con entendimiento. Recordamos la Tierra. Las alarmas sonaron en el Oblivion's Mercy. Cada monitor en el puente parpadeó con estática. Kyle se giró hacia el oficial de comunicaciones, pero él miraba la pantalla con ojos abiertos de par en par. Señora, algo está entrando por la puerta. ¿Qué tipo de algo?, espetó ella. Él no respondió. La señal se estabilizó por un segundo, y Kyle lo vio. Esa cosa, esa forma. Y entonces comprendió que la esterilización no era solo un protocolo. Era miedo. La puerta no escondía poder. Escondía retribución. La forma que emergió de la puerta era el silencio encarnado. No era silencio común. Era el tipo de silencio que hacía que tus oídos zumbasen, que tus pensamientos se volvieran lentos, que el mundo pareciera detenido. No caminaba. No flotaba. Simplemente era. Un concepto hecho carne. La geometría se doblaba cerca de ella. Los colores se apagaban y el tiempo parecía incierto. Y en su presencia, el anciano Thaler se sintió como un sobreviviente. Se sintió como un niño parado ante el recuerdo de un dios. Los demás se arrodillaron, incapaces de procesar lo que veían. Uno de los Arathi más jóvenes comenzó a sollozar, no de tristeza, sino de alivio. Algo antiguo, algo enterrado profundamente en su biología cristalina reconoció al ser. La puerta palpitó una vez más detrás de él. Luego se cerró con una onda silenciosa. La conexión que había formado estaba ahora sellada, y lo que había atravesado se quedaba. El ser volvió su rostro imposible hacia Tal. No escuchó palabras, pero sintió una presencia rozar los bordes de su mente, escudriñando recuerdos, dolor y traición. Y entonces se formó un único pensamiento unificado. Te mintieron sobre nosotros. Sobre todo. Él cayó hacia adelante, con la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué eres?, preguntó débilmente. Somos el precio del olvido. En la superficie, Oblivion's Mercy estaba sumido en el caos. Los pulsos sísmicos habían cesado, pero no porque la amenaza desapareciera. Los escáneres estaban completamente ciegos. Las comunicaciones se encontraban en caos, y cada soldado en la superficie empezó a recibir lo mismo en sus pantallas HUD. Un mensaje, no solicitado, no bienvenido. Tierra recuerda el crimen. Vera Cal permanecía paralizada en la cubierta de mando, con los ojos fijos en el monitor central. La transmisión había secuestrado su sistema. Un símbolo pulsante y tosco aparecía. Un triángulo que se plegaba sobre sí mismo una y otra vez, sin fin. ¿De dónde viene esto?, preguntó con brusquedad. Desde dentro del sitio de la puerta, respondió su oficial. Se está transmitiendo por todas las frecuencias, subespacio, taquiones, incluso el espectro visual. No podemos bloquearlo. No podemos rastrearlo. El rostro de Cal se tensó. Activó la anulación en los núcleos de fusión. Detonación manual, ordenó. Ahora. Pero la interfaz no respondió. Error tras error, acceso denegado. Código encriptado en tiempo real. Y entonces una última negación escrita en un guión claro y simple. Has sido visto. Kyle retrocedió del panel. No tenía miedo a la muerte. Había enfrentado cosas peores. Pero esto no era muerte. Era exposición. El mayor miedo de la Tierra no era destrucción. Era ser comprendida. La puerta hacía exactamente eso. Mostrarse a sí misma, mostrarse a los que estaban abajo. El ser se movía entre los Arathi como un fantasma a través de recuerdos. No hablaba en órdenes. No prometía salvación. Simplemente les dio algo que no habían sentido en años. Contexto. Destellos de historia danzaban en la mente de Tal. Imágenes de antiguas civilizaciones destrozadas por el miedo. De los primeros exploradores de Outworlders que encontraron estas puertas y las sellaron, no para proteger a otros, sino para ocultar lo que habían hecho. La humanidad había tocado algo mucho más allá de la comprensión. No dioses, no demonios,
sino una conciencia que esperaba responsabilidad, equilibrio. Pero la Tierra, siendo la Tierra, temía todo lo que no podía controlar. Así que huyó, quemó, enterró las puertas y silenció la verdad. Luego reescribió el pasado. Y ahora la puerta estaba abierta otra vez, no para conquistar, sino para recordar. De vuelta en el puente del Oblivion's Mercy, Cal dio la orden final. Todas las naves, retirada, flota completa. Retrocedan a la división lunar y esperen órdenes. La flota comenzó a moverse a regañadientes, pero Cal se quedó, de pie sola mientras las últimas naves de descenso se elevaban. No huyó. Sabía que lo que venía no era supervivencia. Era ajuste de cuentas. Y la Tierra lo sentiría porque la galaxia había cambiado. La mentira había sido expuesta. Lo que más temían, sus secretos, ya estaban en movimiento. En las ruinas de Ovalit, el extraño ser se volvió una última vez hacia Talrix. La puerta permanecerá cerrada a menos que la Tierra regrese. Y con eso, se disolvió, no desapareciendo, sino plegándose nuevamente en el suelo, en la memoria. La Tierra quedó en silencio. Los temblores cesaron, pero arriba, los satélites comenzaron a parpadear. En toda la galaxia, antiguas puertas que se creían muertas comenzaron a parpadear. Una por una, estaban despertando. Las estrellas habían cambiado. Cada observatorio de espacio profundo, desde el cinturón de Orión hasta la confluencia exterior, captaba la misma señal imposible. Pulsos sincronizados de antiguas estructuras precursoras de puertas. Puertas que se creían muertas, enterradas, selladas por generaciones de miedo y mentiras. Ahora estaban todas en línea. En 100 sistemas, las ruinas antiguas palpitaban con una luz más vieja que el tiempo registrado. Las colonias construidas sobre ellas comenzaron a temblar. Civilizaciones que habían olvidado la verdad ahora estaban al borde de ella, aterradas por el mismo zumbido que había resonado en Ovalit días antes. Y la Tierra. La Tierra estaba en silencio, no porque no supiera, sino porque sabía exactamente lo que había hecho. En la superficie marcada de Alerit, la ceniza comenzaba finalmente a asentarse. Los humanos se habían ido, no todos. Algunos murieron durante la última brecha de señal, con la mente destrozada por lo que quiera que cruzó la puerta, pero la flota de guerra se había ido. Huyeron. Y por primera vez desde el asedio Sorbac, había silencio. El anciano Tal estaba entre los escombros, sus viejos miembros adoloridos por el cansancio y la revelación. A su alrededor, los Arati sobrevivientes emergían de los túneles como exiliados que regresaban a una tierra natal que ya no reconocían. La puerta ya no palpitaba. Lo que había atravesado había regresado a su sueño, pero el planeta había sido marcado. Cambiado. Ellos también. Talrix se dirigió a los sobrevivientes reunidos, su voz amplificada por los comunicadores cristalinos restantes. Hermanos, hermanas, no somos quienes pensábamos ser. Levantó la mano, revelando la esquirla grabada incrustada en su pecho, que ahora brillaba débilmente. No somos solo víctimas. Fuimos testigos. Y ahora somos guardianes de algo que la Tierra intentó destruir. Hubo murmullos, algunos temerosos, otros enojados, otros simplemente aturdidos. Pero nadie lo interrumpió. No es que la Tierra temiera lo que yace bajo este suelo, continuó. Era tanto que vinieron no con ayuda, sino con fuego, porque sabían que lo enterrado aquí, lo que los Sorbox descubrieron, revelaría su traición. Señaló hacia la puerta silenciosa detrás de él. Pero lo que temían ha cambiado. No ha elegido destruirnos. Todavía no. Nos dio conocimiento, y eso nos hace peligrosos. Dejó las palabras suspendidas. No como amenaza, sino como verdad. Muy lejos de Oberith, en las torres del trono de la coalición Imperium, el pánico era ahora una moneda que se comerciaba en reuniones secretas y ráfagas encriptadas. La Tierra había quedado completamente oscura. Sin comunicaciones, sin justificaciones, sin explicaciones sobre la retirada de Alerit. Solo susurros, rumores de una puerta que se abría, de algo que cruzaba. El Consejo exigía respuestas, pero la Tierra no ofrecía ninguna. Sus canales diplomáticos estaban offline, sus embajadas cerradas.
Se había convertido en una sombra nuevamente, como después del colapso Venari cuando destruyó una luna entera para ocultar la primera puerta. Ahora estaba sucediendo otra vez. Pero esta vez, demasiados habían visto. Los Sorbax habían desaparecido. Los de Outworlders se habían retirado. Pero la verdad seguía ahí afuera, y se movía. En lo profundo de un sitio negro enterrado bajo la antigua superficie lunar de la Tierra, los altos mandos miraban un mapa hueco que parpadeaba con puntos rojos de luz. Cada punto era una puerta. Cada puerta estaba activa. Hemos perdido el control, susurró uno de los analistas. El general Albert, el hombre encargado de los protocolos de defensa terrestre, asintió con gravedad. Entonces iniciamos el nivel 0. Un técnico dudó. El nivel 0 es autorización para ataque planetario, señor. Eso incluye docenas de mundos habitados. Albert lo interrumpió. Si esas puertas se abren, no tendremos docenas de mundos. No tendremos ninguno. Silencio. Luego, a regañadientes, el técnico obedeció. De regreso en Oberith, Talrix estaba solo al pie de la puerta, el viento azotando la llanura arruinada. Sabía lo que venía después. La Tierra no dejaría pasar esto. Pero ya no podían detenerlo, porque esta no era una amenaza que pudiera ser bombardeada, esterilizada o olvidada. Era la memoria encarnada. Y a través de las estrellas, otros también despertaban. Otros mundos, otros pueblos, civilizaciones que alguna vez temblaron ante la ira de la Tierra ahora recibían los mismos pulsos, el mismo conocimiento, la misma elección. Callar o recordar. Los de Outworlders habían respondido al SOS con guerra. Pero ahora las puertas respondían. Y no enviaban naves de guerra. Enviaban la verdad. El último amanecer en Oberith no fue de paz. Fue de entendimiento. El cielo se había quedado en silencio. Ya no se partía por misiles, naves de desembarco o detonaciones de fusión. Las nubes rodaban lentamente sobre el horizonte roto, como si el planeta mismo exhalara después de siglos de haber sido rehén. Primero por los Sorbax, luego por los humanos, y finalmente por la antigua verdad que había esperado pacientemente bajo su corteza. El anciano Telix estaba al borde de la puerta, mirando hacia la capital en ruinas, donde alguna vez torres de cristal y belleza se alzaban hacia los cielos. Ahora solo quedaban huesos quemados de arquitectura. Pero los Arati no reconstruían todavía. Estaban escuchando. La puerta ya no palpitaba. Ya no zumbaba. Simplemente era. Un relicario, un monumento, una advertencia. Desde que el ser regresó a donde viniera, Talrix no sintió más temblores, ni voces en su mente, ni visiones de los crímenes de la humanidad. Pero sintió un nuevo peso asentarse sobre él. Responsabilidad. Del tipo que no viene de la supervivencia, sino del conocimiento. Del tipo que exige más que solo vivir. Exige que recuerdes. A través de las estrellas, las cosas comenzaron a cambiar. Mundos que antes estaban silenciados por el miedo a la retribución de la Tierra ahora encontraban fuerza en el entendimiento compartido. La transmisión desde la puerta de Alerit, breve, fragmentada, pero innegable, había sido capturada por elementos rebeldes en decenas de sistemas. A pesar de los mejores esfuerzos de la Tierra por borrar la señal, ya se había difundido. La gente empezaba a hacer preguntas. ¿Qué eran realmente las puertas? ¿Por qué la Tierra intentó enterrarlas? Y lo más aterrador aún, ¿qué pasará ahora que están despertando? La coalición imperial sostuvo reuniones de emergencia. Las alianzas de los sindicatos comerciales colapsaron de la noche a la mañana. Y aún así, la Tierra permaneció en silencio, retraída. No porque estuviera retrocediendo, sino porque se estaba preparando. En las profundidades del Comando Luna, bajo una fortaleza tallada en la luna de la Tierra, el general Albird se paró frente a un consejo de interfaces de IA de vidrio negro. Tenemos confirmación de 119 sitios de puertas en el espacio conocido. 1 en tono. 72 están pulsando. 16 han iniciado actividad de bajo nivel. 2 se han abierto. Otra IA cobró vida. Ovalerit fue un fracaso. La extinción local no procedió. La entidad de la puerta emergió y regresó sin interferencia. Los Arati sobrevivieron.
Albert apretó los puños. Entonces limpiamos el desastre. La contención ya no es viable. La IA dijo que la verdad había entrado en circulación. La mentira no puede mantenerse. Albert no dijo nada. Había servido en 5 campañas sombrías, autorizado personalmente la eliminación de 2 colonias. Creía en la misión. Las puertas nunca debieron abrirse. La humanidad las había tocado una vez, hace mucho. Y lo que respondió casi los destruyó. Ese conocimiento nunca debió difundirse. El ascenso de la Tierra al poder no vino solo de la tecnología y la guerra, sino de la ausencia de competencia. Las otras civilizaciones vivían con miedo porque la Tierra hizo lo que ellos no harían: matar para proteger la mentira. Pero ahora las puertas estaban despiertas y la humanidad necesitaría un tipo diferente de guerra. De vuelta en Alerit, los Arathi se reunieron en lo que quedaba del Gran Nexus, un cráter abierto donde alguna vez estuvo el centro de la ciudad. Talrix estaba sobre una columna rota, la luz de la puerta detrás de él proyectando un débil resplandor azul en la oscuridad. Se dirigió a ellos con una voz que temblaba pero nunca flaqueaba. No somos guerreros, comenzó. No somos conquistadores. No estamos preparados para lo que ha llegado. Pausó, respirando lentamente. Pero la Tierra no vino a salvarnos. Vinieron a silenciarnos. Y al fallar en eso, nos dieron algo mucho más grande que protección. Levantó el brazo, la luz de la esquirla de la puerta incrustada en su pecho captando el sol naciente. Nos dieron propósito. La multitud permaneció quieta, en silencio, pero no tenía miedo. No más. Durante demasiado tiempo, nos creímos pequeños. Creímos que sobrevivir significaba someternos. Que la paz significaba silencio. Pero ahora sabemos que nos mintieron. Un murmullo se extendió entre ellos, bajo y creciente como las primeras notas de una tormenta. No tenemos armas. No tenemos flotas, pero tenemos la verdad, y las puertas han elegido volver a hablar. Volvió la mirada hacia las estrellas. Y si la Tierra viene de nuevo, no encontrará un pueblo asustado escondido en cuevas. Encontrará testigos, testimonio, memoria, y toda la galaxia estará observando. La multitud estalló, no en júbilo, sino en resolución. Un sonido más profundo que la rebelión, más fuerte que la venganza. Era el sonido de una civilización que decidía levantarse. Y muy lejos, en lugares olvidados desde hace mucho, otras puertas pulsaban en silencioso acuerdo. Los de Outworlders respondieron al SOS con fuego. Pero la galaxia respondió con algo más poderoso que la guerra. El despertar.